De años tenemos una entrevista sumamente especial. Casa llena realmente. El equipo de voleibol masculino de Cartago nos acompaña en esta edición de Acción 360. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. ¿Nerviosos? No. Un poco, sí. Un poquito. Sí. No, bueno, iniciar. Gracias de verdad por podernos acompañar en esta edición de nuestro programa. Vaya, me gustaría iniciar con vos. Me contaban que eras el capitán. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa celebración por el título, ese camino para consagrarse ante San José en esa final masculina? Bueno, la verdad es que muy felices. Creo que ha sido un largo camino. Tenemos 10 años de estar en primera división. Entonces, muy contentos porque siempre nos hemos quedado ahí en semifinales. Llevamos como unas 6 semifinales que nos quedamos. Entonces, ya por dicha se nos da primero la final, ¿verdad? Y después bueno, fue muy sufrida también. Y la primer final, el primer campeonato en la historia del voleibol de la primera división para Cartago, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos. O sea, ya venían muchachos persiguiéndolo desde hace rato, ¿no? Ese título y finalmente se les da. Sí, ya llevamos 6, 7 creo desde que habíamos ascendido a primera división y San José nos había eliminado ya bastantes veces en semifinales justamente, entonces teníamos como bastantes espinitas ahí. ¿Y cómo fue ahora eliminar, por ejemplo, a los favoritos? Porque bien es cierto, ustedes como lo dicen, tal vez Cartago no era uno de los favoritos porque les había costado poder llegar a una final o inclusive ganarla. ¿Cómo fue eso, de haber eliminado? Porque yo sé que a veces en cancha uno se emociona y uno a veces dice, bueno, no somos los favoritos, estamos en contra, tenemos muchas, ¿verdad?, cosas ahí que tal vez no nos hacen que no podamos ganar, pero esta vez ustedes pudieron eliminarlos y fueron poco a poco ahí. No sé si tal vez algún otro quiera hablar. Yo me aprendí los nombres, le voy a decir a David. Sí, bueno, en realidad, muy bien, pero nosotros no teníamos como ese pensamiento de que no éramos favoritos o éramos favoritos, más bien tratábamos como de no pensar en eso, sino éramos un grupo bastante joven, ¿verdad? Teníamos un par de jugadores que ya venían demostrando a nivel internacional bastante calidad, entonces partiendo de ahí nosotros ya sabíamos que teníamos una base fuerte y ya también con la experiencia que traíamos de años anteriores, como ya explicaron mis compañeros, pues ya vinimos a partir de ahí a demostrarlo y la verdad es que sí se siente muy bien, una alegría muy fuerte, ¿verdad? ¿Nombre? Axel. Axel, yo no me lo aprendí porque eran tantos, pero le voy a preguntar a Axel. Dale. Axel, ¿cómo fue el proceso, este proceso de ser campeones, ¿no?, después de tanto tiempo? Y si hay algún momento donde ustedes se empezaron a convencer de que sí tenían la posibilidad de ganar el campeonato. Bueno, yo, por ejemplo, yo llegué aquí a Cartago, no soy una persona que lleva mucho tiempo en el equipo, pero llegué este año y... Bien el grupo, ajá, ¿te recibieron bien? Me recibieron perfecto, entonces entré y pues, los acompañé prácticamente desde un inicio y es un esfuerzo increíble que han hecho para poder conseguir eso. ¿Te acompañó mucho la gente? Sí, demasiado. ¿Quién los acompaña? ¿La comunidad, familiares? La comunidad, familiares, los mismos equipos de ligas menores, por ejemplo yo que soy juvenil, entonces mismos equipos hacemos el esfuerzo de poder ir a los partidos y siempre apoyarlos en todo lo posible. Después de este campeonato, ¿qué sigue para el año que viene? ¿Se busca el bicampeonato? ¿Están preparados? ¿Cómo lo ven? ¿Les falta más apoyo? Porque acá siempre cuando invitamos a los chicos, ¿no?, de distintas disciplinas, ¿no?, tuvimos gente de esgrima, tuvimos gente de natación, cuando fueron a los Juegos Nacionales, muchos decían, bueno, lo que pasa es que por ahí quisieran un poquito más de apoyo, patrocinadores. Bueno, este es un programa como para también en algún momento llamar a la parte social de que les colabore también en algún momento, ¿no? Sí, creo que eso es bastante importante, lo que decís, el tema del apoyo. En afición, ¿verdad? Claramente, yo siento que a la gente le gusta bastante el voleibol, pero hace falta que se acerquen más, ¿verdad? Yo creo que aparte de eso, lo que necesitamos es más trabajo en redes sociales o promoción también, ¿verdad? Que más marcas se acerquen a apoyar. Creo que eso es bastante importante, pero tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿verdad? De las marcas que quieran colaborar, porque hay muchos equipos que sí trabajan de una manera muy seria, ¿verdad? Como, bueno, ahora lo mencionaron sus compañeros, lo que es Atenas, San José, ¿verdad? Santa Bárbara, Goicoechea, nosotros. Y hay muchos equipos que sí lo trabajan de muy buena forma, entonces creo que puede ser un proyecto interesante para las marcas y sí sé que hay muchos equipos que al menos sí tenemos esa iniciativa, ¿verdad? De
de lo que es redes sociales o venderles, ¿verdad? Exponer las marcas para que sea una colaboración mutua, pero sí hay veces que se trabaja con las uñas, ¿verdad? Y creo que, bueno, como usted lo dice, en todos los deportes no tradicionales, incluyendo nosotros, sí cuesta bastante muchas veces. Fabián, ese tema, ¿cómo está? Por ejemplo, igual si quiere responder alguno, adelante. Con ustedes, ¿cómo se costean, por ejemplo, viajes, entrenamientos? ¿Cómo está, digamos, económicamente esta delegación de Cartago? Porque yo creo que, vamos, para que un equipo sea campeón nacional, yo sé que está la parte humana en cuanto a trabajo y entrenamiento, pero la parte económica en el deporte también es muy importante. Ese tema, ¿cómo está, digamos, acá, al menos con la delegación de ustedes? Sí, bueno, actualmente, por ejemplo, cuando son viajes que tenemos cerca, bueno, cuando son viajes cercas, casi siempre vamos nosotros por nuestros propios medios en lo que es transporte, ¿verdad? Y ya cuando son viajes más largos, lo que es la asociación, tenemos una asociación, ¿verdad? Que nos apoya, entonces sí nos colabora bastante, pero sí lo que es tema de viáticos y demás, mucho es por cuenta propia, ¿verdad? Sebastián, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, para poder manejar un camerino en la manera de que ya ustedes están en una final en que pueden ganarse la primera división después de tantos años, ¿verdad? ¿Cómo manejar esas ansias antes de un partido? Okay, siento que lo que nos ayudó bastante fue la convivencia. Desde un inicio el equipo siempre estuvo muy unido y bueno, nunca hubo un mal ambiente, siempre nos reunimos, intentamos hacer actividades fuera de entrenamientos. Mucho como así. familia. Exacto, entonces siento que eso nos pudo beneficiar mucho a la hora de una fase final y creo que eso fue lo que nos ayudó bastante, sí. Bueno, ¿y cómo es, perdón, Pablito, cómo es, por ejemplo, el integrar un juvenil? Porque, por ejemplo, ustedes decían ahorita lo de Axel, que bueno, que lo integran, que es parte ahora del equipo y demás, y que tiene poco tiempo. ¿Cómo es integrar un juvenil? Porque a veces eso cuesta un poco en los equipos, ¿verdad? Que se acostumbren mucho al ritmo de juego, porque no es lo mismo una primera división a una juvenil. Yo pienso que es un proceso de cada jugador. También teníamos en su momento tuvimos una segunda división, una primera división femenina. Cuando van llegando chicos con potencial, que tienen material para crecer bastante en el deporte, siento que ellos como que se empapan y absorben ahí. Arturo, Luis Mario, los del cuerpo técnico también ayudan mucho, los que tenemos un poquillo más de experiencia. Tratamos como de sacar lo mejor de ellos. Tal vez sí al principio tienen menos oportunidad a la hora de jugar o de ser convocados, pero creo que ahí es donde cada uno tiene que aprovechar la más mínima oportunidad en el entrenamiento y explotarla al máximo para seguir creciendo. Sí. También tenemos, bueno, 2 jugadores que no tienen ni 20 años y así comenzaron ellos, eran chiquitito y ahora es casi que de 2 metros y es de los estelares y de los mejores atacantes del país. Muchachos, estaba viendo que, por ejemplo, el próximo torneo está medio en duda. No sé si ya están enterados o si realmente la información es así. ¿Ustedes qué opinan de la Federación de Voleibol en Costa Rica? O sea, digamos, ya que pongan en duda ese próximo torneo. ¿Cómo lo ven, digamos, ustedes? Más que todo, se los pregunto, a la postura de un equipo campeón nacional. Sí, bueno, lamentable, ¿verdad? Yo creo que hace bueno, también no sé cómo estará ahí el asunto a nivel administrativo, ¿verdad? Yo creo que ya son otros temas que sí, obviamente nos interesan a todos los equipos, pero sí es lamentable. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer de mejor forma y empezando por ahí, por los torneos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí no es un comentario propio, ¿verdad? Ni de nosotros como Cartago, sino yo creo que eso es a nivel nacional, que hace falta más seriedad, creo yo, a veces, ¿verdad? Tanto en torneos de liga menor como torneos de ligas superiores, como primera división y segunda división. Creo que hace falta más planificación, ¿verdad? Y para mejores torneos, mayor motivación también. Por ejemplo, un torneo que cuesta mucho y que nosotros, como ahora ustedes se lo comentaba, y a Gabas también, que peleamos con las uñas o claro, tenemos que viajar allá larguísimo por nuestros propios medios y demás, a ninguno, la verdad, si se les paga a algún jugador aquí es muy pocos y no es el salario, ¿verdad? Tampoco, es una ayuda.
Y también no hay como una motivación de que, ok, ganamos el torneo y por lo menos recibimos un premio, Nada de eso. ya sea materiales o a nivel económico o así, ¿verdad? Por ejemplo. Y creo que todos los equipos hacen su esfuerzo para pagar inscripción, para pagar arbitraje y muchos aspectos, ¿verdad? Entonces sí creo que hace falta mucha planificación. Y vos como capitán tenés la oportunidad de hablar con otros capitanes, porque fuera del encuentro, de quién sacó el resultado, de quién ganó, pero te encontrás con el otro capitán o los mismos técnicos en busca de una solución para el voleibol como tal. Sí, como te digo, yo creo que, bueno, caerle a la federación también directamente no es lo correcto también, porque no es una responsabilidad al 100% de la asociación. Yo creo que es un tema en conjunto. Sí sé que hay muchas asociaciones que han mostrado colaboración, ¿verdad? Para lo que es programación de Liga Menor, porque por ejemplo los campeonatos de Liga Menor, yo esperaría que para el otro año no sea así, pero empiezan como a partir de medio año y hay que andar corriendo siempre para terminarlos. Entonces sí hay muchas asociaciones que han mostrado ayuda a la federación, entonces yo creo que ya ahora sí es parte de la federación recibir esas ayudas. Sí, ¿cómo ha sido, digamos, el proceso? Porque eso yo creo que a nivel nacional, en cualquier deporte que vos hagas fuera del fútbol, o ya tal vez básquet, en algunos jugadores inclusive reciben el pago, ¿cómo es el día a día de ustedes cuando les toca entrenar para, por ejemplo, un torneo? Ustedes tienen que ir a trabajar, levantarse temprano, no sé si estudian, y luego tienen que ir a los partidos por sus propios medios, los fines de semana, que tal vez uno a veces tiene ahí libre para poder salir con sus familiares y conectar, ¿verdad? ¿Cómo es ese día a día de ustedes? Sí, bueno, realmente siempre es una combinación, como mencionas vos, tanto del estudio, del trabajo, incluso algunos que hacen ambos, ¿verdad? Y además el entreno. Es algo que uno ya aprende a llevar, es una disciplina, no es algo que empezó este año, sino desde que uno ya está pequeñito, entonces es algo que uno se empieza a formar. Y el día a día es así, ¿verdad? Ya uno pues tiene sus responsabilidades de vida diaria y después la responsabilidad del equipo. Como mencionan, no es prácticamente amor al deporte, ¿verdad? Amor al voleibol en este caso y igualmente de los sacrificios que uno hace, el no poder a veces o privarse de actividades familiares o de querer salir con los amigos y demás. Son cosas que ya están presupuestadas, pero es parte del sacrificio que uno hace para también llegar a ver esos frutos que, al menos en nuestro caso, lo logramos saber, ¿verdad? ¿Y a qué hora entrenan, por ejemplo? Nosotros entrenamos a las 8 de la noche, de 8 a 10. Es un horario bastante duro. nocturno, ¿verdad? Y al día siguiente me imagino que ir a trabajar. Sí. Y no todos hacen teletrabajo. No, Sí, complicado. Es complicado. Está rudo. Claro, no, por supuesto. A ver, y eso es lo más lindo que una vez cuando terminas siendo campeón, de toda esa memoria que te trae de a veces la desvelada, porque vos me decís, de 8 a 10, claro, no es de 8 a 10, después llegas a tu casa, tenés que bañarte, tenés que cenar, si te están estudiando, algunos tienen que estudiar, si tienen que trabajar, preparar trabajo, al otro día bien temprano presentarse. Los deportes que terminan siendo semiprofesionales o en gran parte amateur, como los menos reconocidos a nivel del país, tienen para mí es un premio especial. Porque, digamos, el fútbol, vos decís, bueno, terminan siendo campeones, y sí, pero todos los jugadores son pagados, tienen sus premios. Pero estos deportes, de los chicos, hay un premio doble, que está el esfuerzo y lo que conseguiste en la cancha. Entonces, contame más o menos cuáles fueron las cualidades que le permitió a ustedes conseguir este campeonato. O sea, ¿dónde fueron superiores al equipo de San José, básicamente? Sí, bueno, yo creo que es una combinación muy buena entre experiencia y juventud. Ahora lo mencionaba Felipe, que son dos jugadores que tenemos que son, creo que jóvenes promesas del voleibol. Chiquillo de 16, 17 años y el otro que acaba de cumplir 18, que incluso a nivel centroamericano, bueno, vienen de ganar los Juegos Centroamericanos, entonces, y fueron los dos figuras. Entonces sí fueron, bueno, y uno de ellos Stanley se llama, Stanley Grande, Limón, que se incorporó ahí durante el torneo, a la mitad del torneo, y que llegó a ser un refuerzo gigante, ¿verdad?, para el grupo. Y hay mucha calidad, yo creo que lo que es Arturo Solano, ¿verdad?, que es el entrenador, tiene también mucha experiencia y mucho manejo de grupo también. Y bueno, también aquí felicitarlo, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad, que viene de ganar, fue asistente en Juegos Centroamericanos y quedó campeón
campeón centroamericano en Liga Universitaria, ¿verdad? También. Campeón de segunda división también con la UCR. Entonces, sí hay mucho potencial, hay mucho talento. Y bueno, y las ganas de ganar, ¿verdad? Tenemos muchos jugadores de experiencia que ya han sido campeones, otros que, bueno, por ejemplo, Michael también, Leitón, que es preparador físico del Cartaginés, que tiene mucha experiencia en camerino también, entonces sí nos mete mucha motivación, y yo creo que todas esas incorporaciones fueron importantes en este torneo para dar ese salto que necesitábamos, ¿verdad? Y creo que fue lo que marcó la diferencia de torneos pasados y este. Felipe, ¿está Cartago para ser protagonista? Por ejemplo, en el voleibol a largo plazo, vemos, ya se rompió esa racha de quedarse en orilla de ser campeón. Ahora lo consiguen. ¿Esto le puede dar el envión anímico para ser protagonista en lo que viene, digamos, en los próximos años, acá en el voleibol? Sí, yo considero que sí tenemos el potencial para mantenernos ahí. Claramente, pues, los otros equipos se van a preparar, se van a reforzar también. Ahora uno ve muchos jóvenes que no tienen ni 18, no solo los de nosotros, hay en otros comités, en otras asociaciones, que son en verdad muy buenos en lo que hacen. Y creo que sí, tenemos todo para mantenernos ahí. Me gustaría inclusive como que hubiera algo más, digamos, como a lo que se pudiera aspirar, cuando San José queda campeón, que lo ha hecho un montón de veces, Atenas, como que lo invitaran a jugar contra equipos tal vez de otros, de Centroamérica, que hubiera como algo más, no sé, como una Conca Champions, algo por el estilo, para que fuera más llamativo, pero si ellos pudieran, nosotros también, claramente fácil no va a ser, pero tenemos el chance y lo vamos a intentar. Bueno, aquí hemos tenido la oportunidad también de entrevistar a varias jugadoras, por lo menos femeninas, que están inclusive teniendo protagonismo en universidades, ¿verdad? ¿Cómo es allá en Estados Unidos? ¿Cómo es el tema de ustedes para, por ejemplo, salir del país con una beca deportiva? ¿Es complicado o ya ser, por ejemplo, campeones nacionales les da como ese plus de que puedan mostrarse un poco más afuera? ¿Cómo es el tema, por ejemplo? Me refiero más a los juveniles, ¿verdad? Porque ya tal vez uno a esa edad, pues... Ya tiene un trabajo, ya tiene una familia. Ya estudió exactamente. Pero sí me refiero, por ejemplo, a los juveniles. Es complicado en el tema de voleibol masculino, por lo menos. Sí, bueno, yo creo que hay un escenario muy bueno que es Juegos Nacionales, ¿verdad? Ser protagonista en Juegos Nacionales, también en selecciones menores, creo que también es algo que te expone mucho. Entonces, a nivel masculino creo que ha costado un poco más. Sin embargo, sí hay, por ejemplo, ahorita, esos dos chiquillos que hablamos nosotros, Stanley y Nacho, Ignacio, sí tienen potencial e incluso creo que oportunidades. Hay que ver cómo va avanzando ese asunto, pero sí tienen esa oportunidad de ir afuera, ¿verdad? Con este tema de las becas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay escenarios muy buenos, como te dije, lo que es Juegos Nacionales y selecciones menores, y obviamente la primera división, y más si sos un jugador joven, ¿verdad? Un sub-23, un sub-21, incluso sub-19, como el caso de Nacho, y siendo protagonista en primera división, eso te da muchos puntos, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Cómo se da también el tema, por ejemplo, ahora que Axel es de los más pequeños también, para que alguien se forme parte del equipo? O sea, se da mediante pruebas, digamos, ¿cómo lo manejan? Hay un digamos? proceso, juveniles. ¿Cómo es todo el tema del reclutamiento en este caso? Sí, bueno, tenemos Liga Menor, ¿verdad? Lo que es infantil y juvenil. En este caso sí tenemos una juvenil muy sólida. Entonces ellos participan en campeonato nacional. También hay muy buena comunicación. Bueno, de hecho, lo que es Felipe y yo, bueno, y también el caso de Sebas, que estamos ahí, que trabajamos mucho también con la Liga Menor, en la parte de cuerpo técnico, ¿verdad? Como entrenadores. Entonces hay muy buena comunicación entre Arturo, que es el entrenador a cargo de primera división, y nosotros. Entonces sí decimos, bueno, hay un chiquillo ahí que está trabajando bien, hay un chiquillo que se esfuerza mucho, cómo le dan los partidos, ¿verdad? Bueno, se llaman festivales de Liga Menor en las fechas. Entonces sí decimos, aquel está trabajando bien, incluso hasta los hábitos que tiene, ¿verdad? Y demás, sabemos ahí cómo se comporta cada uno, ¿verdad? Con el grupo y también afuera de ahí. Entonces sí hay muy buena comunicación entre nosotros y Arturo, que en este caso es el entrenador. Y ya él lo que hace es verlo, ¿verdad? Invitarlo a un entrenamiento y ver si se queda en el proceso. O la decisión al final la toma el entrenador. Sebas, ¿qué sigue para ustedes en este 2026? Ya a nivel de competencia, también un poquito tal vez a nivel personal, ¿qué sigue para este equipo de Cartago? Bueno, y esperamos volver a quedar campeones.
principalmente, que es el principal objetivo como equipo. Tener esa estabilidad que logramos ahorita en este campeonato y demostrar del por qué quedamos campeones el 2025, ¿verdad? Es lo que más nos costó y dejar en grande el nombre de Cartago. Se les ve diferentes, digamos, ahora los rivales, por ejemplo ustedes. O sea, el tema del caché, de ser campeón nacional, ¿sí los llegan a medir diferentes? O sea, o eso va cambiando torneo a torneo, digamos. Ustedes incluso, ¿cómo se sienten? ¿Sienten que incluso les da un caché distinto el hecho de decir, bueno, yo soy campeón ya nacional? Yo pienso que sí, yo quiero que nos actualicen el uniforme y nos pongan la estrellita, porque costó mucho, costó mucho. Creo que sí todo el mundo se merece el respeto, los rivales, al final de cuentas es un deporte en el que alguien tiene que ganar, el otro tiene que perder. Y creo que eso es lo bonito también del voleibol, en este caso, que estamos hoy acá por eso. Y sí, nos lo hemos ha costado, pero nos lo merecemos, somos los campeones, así como nos ha tocado felicitar a los que quedan campeones. Ahora espero que ¿Cómo estuvo el festejo? Que a veces la pregunta que a mí la que más me gusta hacer, ¿cómo estuvo el festejo? Después que, bueno, Cartago campeón, levantan la copa, ¿qué hay festejo? ¿Se acostaron tarde? ¿Hubo salida? Eso para mí es lo más interesante, ¿eh? O sea, Sí. ¿Cómo estuvo, capitán? Sí, bonito. ¿Hubo una buena carne asada? Que hubo sí, también, ¿Se corcharon algunos achampañados? Asadito. Sí, no, ahí lo que fue el mismo día del partido. ¿El partido fue cuándo? Domingo. Domingo, bien. Sí, terminamos como a las 8 de la noche, tal vez, después de la premiación, ya veníamos en un fiestón ahí en la Buceta, con música y todo. Ya después sí nos reunimos ahí con todo el equipo y gente cercana, ¿verdad? Eso fue el domingo y ayer durante el día también hicimos un asadito para terminar de... El último que se fue de la fiesta, ¿a qué hora fue más o menos? ¿Qué? ¿3, 4 de la mañana más o menos? Me vuelve a ver a mí, pero yo creo que hay fue... Hay que buscar algún culpable, yo también haría lo mismo. Fue él. 2, 3 de la mañana el último que... Claro. Estuvo largo, está muy bien. Está bien. Está Había muy que bien, celebrarlo, más que andaba celebrando la 31 también. Imagínate, pegó desde el sábado. Fue doble. Desde el sábado a las 4 de la mañana se acostó el domingo a las 4. Sí. ¿Cómo nació ese amor a ustedes por el voleibol? ¿Viene de generación, viene de familia o simplemente les apasionó el voleibol? Bueno, nosotros somos primos. Sí, Bueno. realmente de ahí empezamos, hace unos 16 años fue que empezó el proceso de voleibol masculino de Cartago. Ahí fue únicamente como por tema familiar que nos estuvieron como jalando, ¿verdad? Ya después, poquito a poco, bueno, empezamos solamente tres muchachos en ese momento y ya poco a poco pues se fueron juntando, ya llegó Fabián, que como dice, somos familia, entonces ahí estábamos echando como la manita, que se uniera y poco a poco, ya como el boca en boca, literal, Sí, ahí sí. amigos, más familiares y poco a poco fue creciendo. Y de ahí en cuestión de un año ya era un grupo de jóvenes bastante grande, ¿verdad? Entonces se popularizó mucho y de ahí hasta la fecha. Todavía sigue pasando así, ¿verdad? Como, bueno, ahora también que hay equipos de primera división, de que ya son bastantes años en esto, y lo que son ligas menores, o tal vez incluso personas que nunca han jugado, pero llegan a ver y les gusta ver el nivel y demás, es algo que los incentiva y les parece atractivo, ¿verdad? Y entonces empiezan a tocar la puerta para ver si hay posibilidades de entrar en el equipo y demás, entonces... Así es como funciona el proceso. Sí. Axel, vos sos el más jovencito, ¿cómo nació ese amor por el voleibol? Y es que, digamos, yo de donde vengo, ¿verdad? Digamos que es un lugar no muy sano, ¿verdad? Entonces, para los jóvenes es muy complicado encontrar algo que los haga sentir una pasión. Y en este caso, pues, yo encontré el voleibol, ¿verdad? Y hasta la fecha de 3 años que estoy jugando esto y ya fue un amor que ya nunca más lo va a volver a sacar de mi corazón. Hace 3 años y ya sos campeón nacional. Sí, exactamente, gracias a Dios. Qué bueno. Pero sí, así nació. Fue Así rápido, nació. fue más rápido. Nunca me imaginé jugar, de hecho, pero fue una historia muy, tal vez, no como tenía que ser, porque yo era fan del fútbol y yo pensaba que iba a entrenar fútbol sala, pero llegué al gimnasio y era voleibol.
y me di cuenta que era voleibol y ahí me quedé y nunca más salí. Qué bonita Es historia. casi como que de rebote, ¿ah? Sí, me equivoqué de deporte y al final era el indicado. Venía con estrella. Sí, Venía con estrella porque ya salió campeón. Y por eso. ¿Cuántos años tenés, Axel? 16. Ah, sí. Y ya, hace 3 años, o sea, los 13 años. A los empezaste. 13 años empecé. Qué bonito. No, yo lo he visto pateando una bola y por dicha que, Por dicha. que se pasó a jugar voleibol. Sí. ¿Por qué? ¿Jugando fútbol no? Ya pasaron esos tiempos. Muchachos, de verdad, gracias por acompañarnos, nos gana el tiempo, de hecho, pero qué honor tenerlos acá, agradecerles por venir de tan lejos, esperemos que en este 2026, pues bueno, volverlos a tener acá con un título nacional más, Con un un Ojalá. bicampeonato. Suena bien, suena bien. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias. Hola Daniel, nos vamos. Ah, un placer haber tenido a los chicos y Jason, Marisol y bueno, también aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que nos acompañó en este 2025, que tengan unas felices fiestas. Marisol Abarca. Nos vamos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañaron en esta edición, muchas gracias, buenas noches y que la pasen muy bien.